La lucha entre el bien y el mal está presente en todos los cómics, series y películas de superhéroes. Ya vimos que el físico Niels Bohr estudió las probabilidades de éxito de los héroes al batirse a duelo. Pero ¿hay otras disciplinas de la ciencia que puedan ayudarnos a arrojar más luz al tema de la lucha del bien y el mal? Existe algo a lo que se dedican muchos físicos, pero también matemáticos, biólogos e incluso economistas, y es la llamada teoría de juegos. La teoría de juegos busca estudiar desde un punto de vista matemático las estrategias más adecuadas a desarrollar ante determinadas situaciones. Una situación clásica en teoría de juegos es el dilema del prisionero. Para entender de qué se trata, vamos a hablar con el doctor en física Hugo Ford, experto en sistemas complejos. Hugo, tu grupo de investigación se llama Sistemas Complejos y Física Estadística. ¿Qué interés tiene para ustedes la teoría de juegos? La teoría de juegos básicamente se utiliza en situaciones de conflicto, ¿está bien? Para darles una idea, se originó durante la Guerra Fría, básicamente se desarrolló durante la Guerra Fría, cuando estaban Estados Unidos y la Unión Soviética, y entonces cada uno de los dos potencias enfrentadas lo que quería hacer era anticipar, como si fuera un juego de ajedrez, las distintas jugadas que podía hacer el adversario y ver cómo contrarrestarlas o cómo escalar o intentar, al contrario, intentar distender la confrontación con la Unión Soviética. Me parece que es central, por ejemplo, para el caso de relaciones internacionales, ¿no? Donde tenemos distintas potencias, distintos países que pueden tener intereses contrapuestos, y entonces lo que tienen que hacer es ver cómo relacionarse de forma tal de cada una optimizar su performance, digamos, ¿no? Pero eso quizás son los juegos, a mi gusto por lo menos, menos interesantes, porque son los juegos que se llaman de suma cero. En un juego de suma cero, si uno gana, el otro pierde, ¿está bien? Tipo el ajedrez, por ejemplo, ¿no? O el fútbol, ¿no? Pero hay otros juegos que yo encuentro me parecen más ricos y más interesantes, que son los que se llaman juegos de suma no cero. Entonces ahí lo que puede pasar es que además de competir, los oponentes también puedan eventualmente cooperar. Entonces se abre un abanico de posibilidades más grande. Esos juegos típicamente se llaman dilemas, ¿sí? El ejemplo, digamos, más conocido, si ustedes quieren, es el dilema del prisionero, que fue desarrollado en la década de los 50. Y capaz que hago un dibujo, ¿les parece? Bueno. Entonces tenemos acá a una persona, ¿sí? Y acá al compinche de la serie de robos que han cometido. ¿Está bien? Entonces, bueno, los atraparon, pero tienen solamente pruebas circunstanciales, ¿sí? Con estas pruebas los podrían condenar podrían dar una condena pequeña a los dos. Pero saben, o sea, la justicia presume que han cometido una serie de delitos más importantes, y si tuvieran esas pruebas pueden darles una condena más importante. Entonces es la típica de las películas. Separan a los dos prisioneros en celdas distintas, no pueden comunicarse, y el fiscal les propone a cada uno de ellos el trato de si delatas a tu socio, entonces, digamos, te perdona la condena, y al otro le toca todo el peso de la ley, ¿verdad? Entonces vamos a poner las dos opciones, que serían callarse, ¿sí? O delatar, ¿sí? Supongamos que los dos optan por callarse. ¿Está bien? Le pongo C de callarse, C de callarse. Y entonces en ese caso, bueno, tienen solamente pruebas circunstanciales, les pueden dar 1 año a cada uno de prisión. ¿Está bien? Esta sería una de las posibilidades. La otra posibilidad es que uno de ellos decida delatar al otro, ¿sí? Entonces decide delatarlo y se queda callado. Entonces en este caso las cosas son distintas, porque como se ofrecieron ese trato el fiscal, al que delata sale libre, en vez de darle el año que le iban a dar en el caso de la pequeña ofensa que habían cometido, sale libre, o sea que le toca 0 años de prisión, y a este otro le toca todo el peso de la ley, 10 años de prisión. ¿Está bien? Y el tercer caso posible es que los dos delaten, cada uno delata al otro,
Y entonces les tocan a cada uno, dicen, bueno, pues, qué sé yo, no hubo uno que era el autor intelectual de todos los robos y contra el que tengo pruebas, y otro que era, digamos, que lo seguía y en realidad era menos culpable y entonces lo dejé libre, sino que eran los dos por igual. Entonces agarro la condena de 10 años, le apartan 2 y me toca 5. ¿Está bien? Bien, este es el dilema del prisionero, porque lo que tiene que ver es, o sea, el prisionero es si se calla, eso sería cooperar con su socio, o delatarlo. No quiero hacer apología del delito, ¿no? Pero digamos, ese es un poco el esquema, ¿no? Para que se entienda, ¿no? Entonces, fíjense, en cualquiera de los dos casos, independientemente de lo que haga el otro, ¿sí?, a cada prisionero le conviene delatar siempre, ¿no? Porque, fíjense, si el otro se queda callado, él sale libre, ¿está bien? Y si el otro lo delata, él por lo menos se lleva lo mismo, el otro se lleva lo mismo que se lleva él. Y en cualquiera de los dos casos, a él le conviene, independientemente de lo que haga el otro, es delatar. ¿Está bien? Sin embargo, son dos partes aquí involucradas. Si el otro hace lo mismo y los dos delatan, los dos se llevan 5 años, que es peor de lo que hubiera pasado si los dos se hubieran callado y hubieran cooperado. Y ese es el dilema, ¿verdad? Y lo que, digamos, de alguna manera ilustra es que no es fácil, no es claro, en situaciones de conflicto de intereses, cuándo cooperar y cuándo competir. Un concepto interesante sobre este tipo de dilemas es el llamado equilibrio de Nash. Es el equilibrio que se tiende a alcanzar cuando ningún cambio en nuestra estrategia nos permite mejorar nuestro resultado. El equilibrio de Nash es el que tiende a alcanzarse en situaciones reales con este tipo de juegos. Un ejemplo realista y cotidiano del dilema del prisionero pueden ser dos personas que se divorcian. Inicialmente pueden llegar a un acuerdo cómo repartir los bienes, pero llegado a ese punto, una de las partes puede pensar que si pide algo más, va a verse beneficiada. Eso lleva a la otra parte a también pedir un poco más. Finalmente termina en un juzgado, gastando parte de sus bienes en los honorarios de los abogados, más los costos emocionales y de tiempo que todo esto implica. Finalmente terminan en un equilibrio de Nash, obteniendo cada uno menos de lo que hubiera obtenido con el acuerdo inicial. Otro ejemplo a mayor escala es el problema del uso de combustibles fósiles. Si llegamos a un acuerdo para reducir su uso, logramos mejorar el ambiente y ganamos todos. Pero llegado a ese punto, algunos países y empresas estarían tentados a ignorar el acuerdo y sacarían una ventaja económica. Otro ejemplo es la bomba atómica. Si la humanidad llegara a un acuerdo para hacer un desarme total, los recursos podrían utilizarse para mejorar la salud, la educación y otras cuestiones sociales. A su vez, se podría eliminar el riesgo de un accidente nuclear o los terribles costos que tendría una guerra usando estas armas. Pero si todos están desarmados, es muy tentador para un país individual armarse con armas atómicas y de ese modo controlar a todos los otros países, aumentando sus beneficios individuales. Algo parecido ocurre con el uso de armas de fuego. Si todos estuviéramos desarmados, algunas veces los ladrones serían atrapados e irían presos y algunas veces los comerciantes serían robados, pero nadie terminaría muerto o herido gravemente. Por otro lado, llegado a ese punto, cada una de las partes tendría una gran ventaja si estuviera armado, tanto el ladrón como el que intenta defenderse. Pero en ese caso, las opciones empeoran para todos, porque además de poder terminar presos o robados, podemos terminar muertos o gravemente heridos. Como ven, una clave para evitar estas y muchas otras dificultades sociales es la comunicación, llegar a acuerdos y luego obligarnos a mantenerlos. Pero estos no son los únicos problemas que pueden ser abordados de esta manera. Casi les diría que cualquier problema social podría ser estudiado desde la perspectiva de la teoría de juegos. Pero lo más importante es que estas ideas nos pueden ayudar a encontrar soluciones.